Mi nuera exigió que le diera mis joyas. Las merezco más que tú. No sabía lo que había en mi caja fuerte que cambió su vida para siempre. Nunca imaginé que una petición tan brutal saldría de la boca de alguien que yo había acogido como hija. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. ¿Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar? Solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Mi nombre es Isabel Rojas. Tengo 63 años y vivo sola en un pequeño piso del barrio de Triana, en Sevilla. Las paredes de este apartamento han visto toda mi vida. El día que me casé con Antonio, cuando nacieron mis dos hijos, Alejandro y Lucía, las noches en que velé a mi esposo enfermo hasta su último suspiro hace 12 años. Cada rincón huele a recuerdos, a café recién hecho por las mañanas, a las rosas que siempre tengo en la mesa del comedor, porque Antonio decía que iluminaban mi rostro cansado. Fui enfermera durante 40 años. 40 años de turnos dobles, de pies hinchados, de manos agrietadas por tanto desinfectante, de ver morir a desconocidos mientras sostenía sus manos porque nadie más estaba ahí. Trabajé incluso en Navidad, incluso cuando mis hijos eran pequeños y me rogaban que me quedara con ellos. Lo hice todo por darles educación, por pagarles las clases de inglés, por comprarles los libros que necesitaban, por evitar que sintieran la pobreza que yo sí conocí de niña. Ese domingo de marzo, el sol entraba tímido por las ventanas de mi cocina. Había madrugado para preparar un cocido madrileño como los de antes, de esos que llevan garbanzos remojados desde la noche anterior, carne de ternera tierna, chorizo de Salamanca, verduras frescas del mercado de la Encarnación. La olla borboteaba despacio, llenando la casa con ese aroma a hogar que siempre me reconfortaba. Puse la mesa con mi mantel bordado, el que mi madre me regaló cuando me casé. Saqué los platos de porcelana, esos que solo uso en ocasiones especiales. Hasta corté unas rosas del pequeño macetero de mi balcón para el centro de la mesa. Quería que todo fuera perfecto. Alejandro venía con su esposa Verónica, mi nuera desde hace 7 años, y habían dicho que necesitaban hablar de un asunto importante. Yo, ingenua, pensé que tal vez venían a anunciarme un embarazo. Tal vez por fin sería abuela de nuevo. Mi corazón latía con esa ilusión tonta de las madres que siempre esperan buenas noticias de sus hijos. Llegaron a las 2:30 de la tarde. Alejandro traía una camisa blanca arrugada y cara de no haber dormido bien. Verónica entró con sus tacones resonando en el suelo de baldosas, enfundada en un vestido ajustado color vino que gritaba elegancia cara, con su bolso de marca colgando del brazo como una medalla de estatus. Ni siquiera me saludó con un beso. Solo un hola frío, mientras inspeccionaba mi sala como si estuviera tasando muebles viejos. ¿Cómo está mi niño?, le pregunté a Alejandro, acariciando su mejilla. Él me devolvió una sonrisa débil, de esas que no llegan a los ojos. Bien, mamá. Huele delicioso. Nos sentamos a la mesa. Serví el cocido con manos temblorosas. No sé por qué, pero algo en el aire me decía que esta no sería una comida normal. Verónica apenas probó su plato. Movía los garbanzos con el tenedor, arrugando la nariz como si le ofendiera la comida humilde de una anciana. Isabel, dijo de pronto, dejando los cubiertos con un golpe metálico que me estremeció. Necesitamos hablar de algo importante. Levanté la vista. Su mirada era afilada, casi depredadora. Claro, hija, dime. Sabemos que guardas las joyas de tu madre y de tu abuela, continuó, cruzándose de brazos. Alejandro me contó que tienes collares, anillos, aretes antiguos, piezas valiosas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré a mi hijo, buscando explicación en sus ojos, pero él evitó mi mirada, concentrado en su plato como un niño que acaban de regañar. Sí, las tengo, respondí despacio. Son recuerdos de familia. Mi abuela se las dejó a mi madre, y mi madre a mí. Son lo único que me queda de ellas. Verónica sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una mueca llena de desprecio, de esas que te hacen sentir pequeña, insignificante. Pues creo que ya es momento de pasármelas a mí. El mundo se detuvo. El sonido de la olla en la cocina, el tic-tac del reloj de pared, mi propia respiración. Todo se congeló en esa frase. ¿Cómo dices?, susurré.
Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con una seguridad que me revolvió el estómago. Que ya es hora de que esas joyas pasen a manos de alguien que realmente las merezca, alguien que las pueda lucir, alguien joven. Yo las merezco más que tú, Isabel. Al fin y al cabo, soy yo quien va a continuar con la familia. Tú ya estás vieja. Cada palabra fue como una bofetada. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mis manos comenzaron a temblar. La servilleta que sostenía entre mis dedos se arrugó hasta romperse. Verónica, esas joyas no son solo objetos. Son la memoria de mi madre, de mi abuela. Tienen un valor sentimental que... ¡Ay, por favor! Me cortó, levantando la mano como si espantara una mosca. Deja de dramatizar. Lo tuyo ya pasó, Isabel. Tu época quedó atrás. Ahora esas joyas en tus manos son inútiles. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Ponértelas para ir al súper? ¿Lucirlas en tu casa vacía? Yo puedo darles valor. Yo puedo lucirlas en eventos, en cenas importantes. Alejandro está ascendiendo en su trabajo y necesitamos vernos bien. Me quedé muda. Completamente muda. Mi garganta se cerró como si una mano invisible me estuviera ahogando. Busqué los ojos de mi hijo, rogándole en silencio que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que estaba siendo cruel, que me estaba faltando al respeto en mi propia casa. Pero Alejandro solo bajó la cabeza. Su silencio fue más doloroso que todas las palabras de ella juntas. Además, continuó Verónica, limpiándose la boca con la servilleta como si acabara de terminar el mejor banquete de su vida. Seamos honestas, Isabel. Tú eres una carga para Alejandro. Él tiene que preocuparse por ti, visitarte, asegurarse de que no te falte nada. Lo mínimo que podrías hacer es algo útil por una vez y darnos esas joyas antes de que te mueras. Así por lo menos contribuirías en algo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. No fue mi corazón, fue algo más profundo. Mi dignidad, quizás. Esa parte de mí que todavía creía que el amor que les había dado a mis hijos valía algo. Intenté hablar, pero solo salió un hilo de voz temblorosa. No están en venta, ni en herencia todavía. Verónica soltó una carcajada, una risa horrible, llena de burla y asco. ¡Ay, qué dramática! Mira, no te estoy pidiendo permiso. Te estoy avisando. Esas joyas van a ser mías, te guste o no, porque si no me las das por las buenas, voy a hacer que Alejandro te las quite por las malas. ¿Verdad, amor? Miré a mi hijo. Por favor, pensé. Por favor, demuéstrame que todavía soy tu madre, que todavía me quieres. Pero Alejandro solo asintió. Apenas un movimiento de cabeza, casi imperceptible, pero lo vi, y con ese gesto, mi mundo se desmoronó. Se levantaron de la mesa sin siquiera terminar el plato. Verónica se colgó el bolso del hombro, alisó su vestido y me lanzó una última mirada de desprecio. Piénsalo bien, Isabel. No seas terca, ya no tienes edad para jugar a la mártir. Y se fueron, así, sin un gracias, sin un hasta luego. Solo el eco de sus tacones resonando en la escalera y la puerta cerrándose con un golpe que me atravesó el pecho. Me quedé sola en la cocina, los platos todavía llenos, el cocido enfriándose. Las rosas en el centro de la mesa ya no parecían bonitas. Parecían marchitas, tristes, fuera de lugar. Y yo me sentí exactamente igual. La casa se quedó en silencio después de que se marcharon. Un silencio pesado, denso, del tipo que te hace sentir que las paredes te observan y juzgan tu debilidad. Me quedé sentada en la mesa durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo mis piernas para que dejaran de moverse. Comencé a recoger los platos. El cocido que había preparado con tanto amor ahora me parecía repugnante. Tiré todo a la basura, incluso lo que quedaba en la olla. No podía soportar verlo. Cada garbanzo, cada trozo de carne me recordaba la humillación que acababa de vivir en mi propia cocina, en mi propio hogar, el lugar donde se supone que una debe sentirse segura. Lavé los platos mecánicamente, con las manos sumergidas en agua tan caliente que me quemaba la piel, pero no me importó. Tal vez el dolor físico podía distraerme del otro dolor,
ese que se instalaba en mi pecho como un animal hambriento comiéndose todo lo que yo creía verdadero sobre mi vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, reviviendo cada palabra de Verónica. Ya estás vieja. Eres una carga. Las merezco más que tú. Cada frase me golpeaba como una piedra lanzada con precisión quirúrgica a las partes más vulnerables de mi alma. ¿Cuándo me había convertido en un estorbo? ¿Cuándo dejé de ser Isabel, la mujer fuerte que crió 2 hijos sola después de que su esposo enfermara, la enfermera respetada en el hospital, la madre que sacrificó todo por sus hijos? ¿Cuándo me convertí en esta anciana invisible cuyo único valor residía en las joyas que guardaba en una caja fuerte? Los recuerdos comenzaron a llegar en oleadas, uno tras otro, como si mi mente quisiera torturarme con la evidencia de mi propia estupidez. Recordé cuando Alejandro tenía 8 años y enfermó de neumonía. Yo trabajaba en el turno de noche en el Hospital Virgen del Rocío, pero pedí una semana de permiso sin paga para cuidarlo. Me quedaba despierta toda la noche, poniendo paños fríos en su frente cuando la fiebre subía, susurrándole cuentos para que no tuviera miedo. Antonio ya estaba enfermo en ese entonces. Débil, incapaz de ayudar, todo recayó sobre mí. Recordé las clases de guitarra que le pagué durante 5 años, aunque eso significaba que yo comiera solo pan con tomate durante semanas para ahorrar. Él quería ser músico, y yo, como tonta, creí que apoyar sus sueños era mi deber sagrado como madre. Recordé su boda con Verónica hace 7 años. Yo pagué la mitad de los gastos porque él me suplicó: «Mamá, esto es importante para mí. Es el día más importante de mi vida. Por favor». Y yo, que nunca supe decir que no a mis hijos, saqué dinero de mis ahorros, esos que había guardado durante años trabajando turnos extra, esos que pensaba usar algún día para arreglar las goteras del baño o cambiar las ventanas rotas. La boda fue hermosa. Verónica lucía radiante en un vestido de diseñador que costó más que mi salario de 6 meses. Yo llevaba el mismo vestido azul que usaba para todas las ocasiones especiales, remendado discretamente en las costuras porque ya tenía 10 años de uso. Pero no me importó. Ver a mi hijo feliz era suficiente. O eso creía. Después de la boda, las visitas empezaron a espaciarse. Al principio venían cada domingo, luego cada 2 semanas, después una vez al mes, siempre con excusas. «Tenemos mucho trabajo, mamá. Estamos cansados. Verónica no se siente bien». Y cuando venían, Verónica siempre encontraba algo de qué quejarse. Que mi piso era pequeño, que olía a viejo, que los muebles estaban pasados de moda, que necesitaba remodelar. Una vez, hace 2 años, le serví un arroz con pollo y ella lo apartó con asco diciendo: «No como carbohidratos después de las 6 de la tarde. Creí que lo sabías». Alejandro solo sonreía incómodo y murmuraba: «No le hagas caso, mamá. Está de mal humor». Pero el mal humor de Verónica se convirtió en constante. Y mi hijo nunca la contradecía, nunca me defendía. Poco a poco me fui convirtiendo en una obligación para ellos, en algo que tenían que soportar, no en alguien que querían ver. El año pasado, cuando cumplí 62 años, esperé todo el día que vinieran, o al menos que me llamaran. Preparé una tarta de manzana, de esas que a Alejandro le encantaban de niño. Puse la mesa. Me peiné y hasta me maquillé un poco. Esperé desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Nunca llegaron. Ni siquiera llamaron. Al día siguiente, Alejandro me envió un mensaje de texto. «Perdón, mamá. Se nos olvidó por completo. Estábamos muy ocupados. Te compensaremos». Nunca lo hicieron. Hace 6 meses enfermé. Una gripe que se complicó y me dejó en cama durante 2 semanas. Le pedí a Alejandro que me comprara algunas cosas en el supermercado porque no podía salir. Me dijo que pasaría al día siguiente. Pasaron 4 días antes de que apareciera. Para entonces, yo ya había arrastrado mi cuerpo enfermo hasta la tienda de la esquina, tosiendo en cada paso, sintiendo que me desmayaba. La vecina del tercero, la señora Carmen, me ayudó a subir las bolsas porque casi me caigo en las escaleras. Cuando finalmente Alejandro vino, no trajo comida. Trajo a Verónica, y ella revisó mi casa como si estuviera buscando algo específico. Abrió armarios, miró dentro de cajones. Solo curiosidad.
dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ahora entendía. Estaba buscando las joyas. Me levanté de la cama a las 3 de la madrugada. No podía seguir acostada con todos estos recuerdos envenenándome la mente. Fui a la cocina y preparé una tila, pero mis manos temblaban tanto que derramé agua hirviendo en el mostrador. ¿Qué me pasa?, susurré a la oscuridad. ¿Por qué sigo esperando algo diferente de ellos? La taza de tila se enfrió en mis manos sin que la probara. Me quedé mirando por la ventana de la cocina, observando las luces de Sevilla parpadear en la distancia. Alguna vez esta ciudad me pareció llena de promesas. Ahora solo parecía fría e indiferente. Pensé en las joyas que Verónica quería tanto. Las imaginé en su cuello, en sus orejas, en sus muñecas. La imaginé luciendo el collar de perlas que mi abuela usó en su boda, que mi madre conservó toda su vida como su posesión más preciada, que me dio en su lecho de muerte diciéndome: «Esto es para que nunca olvides de dónde vienes, para que recuerdes que las mujeres de esta familia somos fuertes, que resistimos». ¿Qué diría mi abuela si supiera que su bisnieto permitía que su esposa me tratara como basura? ¿Qué diría mi madre si viera en lo que se había convertido el hijo que ella ayudó a criar cuando Antonio enfermó? Volví al dormitorio y abrí el armario. En el fondo, detrás de las mantas de invierno, estaba la caja fuerte. Una caja metálica gris que Antonio instaló hace 20 años, cuando todavía teníamos fuerzas para pensar en el futuro. Marqué la combinación con dedos temblorosos. 3, 16, 82. La fecha de nuestro aniversario de bodas. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Dentro estaba todo lo que quedaba de mi pasado. El collar de perlas de mi abuela, los aretes de esmeraldas de mi madre, el anillo de oro que Antonio me regaló cuando nació Alejandro, grabado con nuestras iniciales, un broche antiguo de plata con forma de rosa que había pertenecido a mi bisabuela, pero también había otras cosas, documentos que había olvidado que estaban ahí. Saqué el primero. Era la escritura del piso donde vivían Alejandro y Verónica, el piso que yo compré hace 5 años cuando ellos necesitaban urgentemente un lugar más grande. Me rogaron. Alejandro lloró. Me dijo que era su última oportunidad, que si no conseguían ese piso, su matrimonio no sobreviviría al estrés de vivir en un apartamento pequeño. Vendí el coche de Antonio, su Seat León azul que él cuidaba como si fuera un hijo. Lo vendí por mucho menos de lo que valía porque necesitaba el dinero rápido. Puse ese dinero como enganche del piso. Firmé papeles en el banco comprometiéndome como avalista. El piso quedó a nombre de Alejandro. «Es más fácil así con el banco, mamá», me explicó. «Pero es tuyo también. Siempre serás bienvenida». Nunca me invitaron ni una sola vez. Seguí revisando. Encontré un testamento a medio escribir que había comenzado hace 2 años. Un borrador donde dejaba todo equitativamente dividido entre Alejandro y Lucía, mi hija menor que se había ido a vivir a Barcelona y con quien apenas hablaba. Y al fondo, en un sobre amarillento, encontré una carta, la letra de Antonio, temblorosa por la enfermedad que ya lo estaba consumiendo. La abrí y comencé a leer. «Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola. Perdóname por no poder protegerte como prometí el día de nuestra boda. Solo te pido una cosa. No dejes que nadie te humille. Eres la mujer más fuerte que conozco. Has soportado más de lo que cualquiera debería soportar. Pero fuerza no significa dejarse pisotear. Fuerza significa saber cuándo decir basta, cuándo cerrar puertas, cuándo protegerte a ti misma. Los quieres demasiado, Isabel. A veces eso te ciega. Nuestros hijos son buenos, pero no son perfectos. No les debas tu dignidad. Nunca. Te amo. Siempre te amaré. Antonio». Las lágrimas cayeron sobre el papel, difuminando algunas palabras. Me abracé a mí misma en el suelo del dormitorio, la carta apretada contra mi pecho, sollozando con una intensidad que no había sentido ni siquiera el día que Antonio murió, porque entonces tenía que ser fuerte para mis hijos. Ahora ya no tenía que serlo para nadie. Y en ese momento, en el suelo frío de mi habitación, a las 4:30 de la madrugada, algo dentro de mí finalmente despertó. No era rabia, no todavía. Era claridad, una claridad fría y devastadora. Cerré la caja fuerte y me quedé sentada ahí, mirándola fijamente.
Ya basta, susurré. Ya no más. Los días siguientes pasaron en una niebla extraña. Seguía con mi rutina. Despertar, preparar café, mirar por la ventana, salir a comprar el pan en la panadería de don Manuel en la esquina. Pero algo había cambiado en mí. Caminaba diferente, miraba diferente. Era como si un velo se hubiera levantado de mis ojos y ahora pudiera ver con una nitidez brutal todo lo que había estado ignorando durante años. El miércoles por la tarde sonó el teléfono. Era Alejandro. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba falsa, demasiado alegre. «Bien», respondí secamente. «Oye, Verónica quería disculparse por lo del domingo. Ya sabes cómo es. A veces habla sin pensar. Estaba estresada». No lo dijo en serio. Apreté el auricular hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Ah, sí? ¿Y tú? ¿Tú también estabas estresado cuando te quedaste callado mientras tu esposa me insultaba en mi propia casa? Silencio. Un silencio largo e incómodo. Mamá, no exageres. Ella solo quería... ¿Qué quería, Alejandro? ¿Quitarme lo único que me queda de tu abuela? ¿De tu bisabuela? ¿Eso quería? No es así. Solo pensamos que... Bueno, que ya no las usas. Que están ahí guardadas sin ningún propósito. Verónica podría darles uso, lucirlas, honrarlas. ¿Honrarlas? La risa me salió amarga, casi cruel. ¿Crees que ponérselas para ir a cenas de negocios es honrarlas? Mamá, por favor, no seas difícil. Sabes que Verónica y yo estamos en una posición delicada económicamente. Mi trabajo... Hay posibilidades de ascenso, pero necesitamos proyectar una imagen. Esas joyas nos ayudarían. Cerré los ojos. Ahí estaba otra vez. La manipulación disfrazada de necesidad. El chantaje emocional envuelto en papel de regalo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy yo económicamente, Alejandro? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste si yo necesito algo? ¿Si puedo pagar mis medicinas? ¿Si me alcanza para la comida del mes? Mamá, tú tienes tu pensión. Una pensión miserable después de 40 años trabajando como enfermera. Una pensión que apenas me alcanza para sobrevivir. Pero eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es que Verónica quiere lucir bien en sus fiestas. No es justo que digas eso. ¿Sabes qué no es justo? Que yo te haya criado sola cuando tu padre estaba muriendo. Que haya trabajado doble turno para pagarte la universidad. Que vendiera el coche de tu padre para comprarle su piso, y que ahora, cuando me queda tan poco, vengas a pedirme que entregue las únicas cosas que conservo de las mujeres que me hicieron quien soy. Escuché su respiración agitada al otro lado de la línea. Verónica dice que si no nos das las joyas por las buenas, tendrán que qué? Mi voz sonó peligrosa incluso para mí. Termina esa frase, Alejandro. Atrévete. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado, y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa. No corrí a devolverle la llamada para disculparme. No me sentí mal por haberle hablado así a mi hijo. Sentí poder. El viernes apareció Lucía, mi hija menor, la que se fue a Barcelona hace 8 años persiguiendo un sueño de ser diseñadora gráfica y que ahora trabajaba en una agencia digital. Hablábamos tal vez una vez al mes, conversaciones cortas y superficiales donde ella me contaba poco y preguntaba menos. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada con su maleta pequeña, supe inmediatamente que Alejandro la había llamado. «Hola, mamá», dijo, besándome la mejilla con frialdad. «Lucía, qué sorpresa. Tenía unos días libres y pensé en visitarte». Mentira. Lucía nunca tenía días libres y nunca pensaba en visitarme. Le preparé café y nos sentamos en la sala. Ella miraba alrededor como si estuviera evaluando cada mueble, cada detalle, igual que Verónica había hecho. «Alejandro me llamó», dijo finalmente, yendo directo al grano. Me contó que hubo un desacuerdo sobre las joyas de la abuela. ¿Desacuerdo?, repetí. ¿Así lo llamó? Mamá, él está preocupado por ti. Dice que estás actuando raro. Que te negaste a darle algo que, en realidad, algún día será de todos nosotros de todas formas. Ahí estaba, la verdadera Lucía, la que solo aparecía cuando había algo que ganar. ¿Tú también quieres las joyas?, pregunté directamente. Ella se removió incómoda en el sofá. No es que las quiera, es que... Mamá, sé realista. Estás sola.
Estás mayor. ¿Qué vas a hacer con esas cosas? ¿No sería mejor que las repartiéramos ahora? Así evitamos problemas cuando ya no estés. Cuando ya no esté. ¿Qué forma tan delicada de decir cuando te mueras? ¿Qué considerada eres? Dije con una sonrisa que no alcanzó mis ojos. Viniste desde Barcelona para asegurarte de que no haya problemas con mi herencia. ¡Qué hija tan atenta! No tienes que ser sarcástica, ¿no? ¿Y cómo debería ser? ¿Agradecida de que finalmente te acuerdes de que existo? ¿Emocionada de que después de 8 meses sin verte te dignes a venir porque tu hermano te pidió que me convencieras de entregarles mis cosas? Lucía dejó la taza de café con fuerza sobre la mesa. Siempre haces lo mismo, mamá. Siempre te haces la víctima. Siempre el drama. Siempre el sufrimiento. ¿Sabes qué? Alejandro tiene razón. Eres agotadora. La palabra me atravesó como un cuchillo. Agotadora. Agotadora. Mi voz salió en un susurro. Yo, que trabajé hasta el agotamiento literal para que tú pudieras irte a Barcelona a perseguir tus sueños. Yo, que te envié dinero cada mes durante los 2 primeros años porque no conseguías trabajo. Yo, que nunca te pedí que volvieras, que nunca te reclamé tu ausencia, que siempre te apoyé incluso cuando me dejaste completamente sola. Yo soy la agotadora. Es diferente, mamá. Yo tenía que construir mi vida. No podía quedarme aquí cuidándote como si fueras mi responsabilidad. Nunca te pedí que me cuidaras. Solo te pedí que me quisieras, que me llamaras de vez en cuando, que recordaras mi cumpleaños. Cosas básicas que una hija hace por su madre. Y ahí vas otra vez con la culpa. Me levanté del sofá. Ya no podía seguir sentada escuchando esto. Quiero que te vayas. Lucía me miró sorprendida. ¿Qué? Que te vayas de mi casa. Ahora. Mamá, no seas ridícula. Acabo de llegar. Vine hasta aquí para convencerme de que entregue las joyas, para hacer el trabajo sucio de tu hermano porque él ya no puede manipularme. Pero no va a funcionar, Lucía. No esta vez. Se puso de pie, su rostro enrojecido de ira. ¿Sabes qué, mamá? Haz lo que quieras con tus joyas. Guárdalas hasta que te mueras. Entiérrate con ellas si quieres. Pero no vengas llorando después cuando estés sola, cuando nadie te visite, cuando te des cuenta de que alejaste a tus únicos hijos por aferrarte a objetos sin valor. Sin valor para ti, corregí. Sin valor para Alejandro, sin valor para Verónica. Pero para mí representan todo lo que ustedes nunca podrán entender. Representan memoria, dignidad, amor verdadero, cosas que aparentemente no heredaron de mí. Lucía tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Cuando cambies de opinión, dijo sin voltear, no me llames. Estoy harta de tu victimismo. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar los cuadros en las paredes. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando de una emoción que no sabía identificar. ¿Era dolor? ¿Era rabia? ¿Era liberación? Tal vez era todo eso junto. Esa noche no lloré. Me senté en la cocina con una copa de vino barato y revisé cada conversación que había tenido con mis hijos en los últimos años. Cada llamada donde yo preguntaba cómo estaban y ellos respondían con monosílabos. Cada visita que yo iniciaba y ellos toleraban. Cada vez que necesité algo y ellos tenían excusas. Cada cumpleaños olvidado. Cada Navidad donde yo cocinaba para ellos y ellos comían apurados para irse temprano. ¿En qué momento me había convertido en una obligación? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un trámite pendiente? Saqué mi teléfono y abrí el chat familiar que habíamos creado hace años y que ahora solo usaban ellos para avisarme cosas de último momento. Escribí: a partir de hoy, las cosas van a cambiar. No volveré a rogar por su atención. No volveré a sentirme culpable por poner límites. Y definitivamente no volveré a permitir que me falten al respeto en mi propia casa. Las joyas de la abuela se quedan conmigo hasta que yo decida qué hacer con ellas. Y esa decisión solo es mía. Si tienen problema con eso, es exactamente eso, su problema. Yo ya cumplí mi papel de madre. Los crié, los alimenté, los eduqué. Los amé incondicionalmente. Ahora me toca a mí. Y si eso les parece egoísta, quizás deberían preguntarse quiénes son realmente los egoístas en esta familia.
Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar durante largos segundos. Luego lo presioné y apagué el teléfono. Pasaron 3 días sin que ninguno de mis hijos respondiera al mensaje. 3 días de un silencio que, en lugar de angustiarme como habría hecho antes, me llenó de una extraña paz. Era como si finalmente hubiera dejado de cargar un peso que había estado arrastrando durante años, sin darme cuenta de lo mucho que me lastimaba la espalda. El lunes por la mañana fui al mercado de la Encarnación como todas las semanas. Caminé entre los puestos de frutas y verduras, saludando a los vendedores que me conocían desde hace décadas. Don Manuel, el del puesto de tomates, me regaló un puñado de aceitunas como siempre. «¿Cómo está, doña Isabel?», preguntó con su acento cerrado andaluz. «Mejor que nunca, Manuel», respondí, y me sorprendí al darme cuenta de que era verdad. Compré solo para mí. Antes siempre compraba de más, por si vienen los niños. Ahora llené mi bolsa con las cosas que a mí me gustaban: queso manchego, jamón serrano, unas ciruelas maduras, pan recién horneado, cosas sencillas pero que me hacían feliz. Al volver a casa, encontré a Verónica esperándome en el portal. Llevaba ropa deportiva cara y gafas de sol enormes que probablemente costaban más que mi renta mensual. Estaba apoyada contra la pared, mirando su teléfono con expresión aburrida. Cuando me vio llegar, se enderezó. «Isabel, necesitamos hablar». «No tengo nada que hablar contigo», dije sacando las llaves. Ella se interpuso entre la puerta y yo. «Mira, sé que Alejandro y tú tuvieron un malentendido. Y sé que fuiste grosera con Lucía cuando vino a visitarte. Pero esto ya se está saliendo de control. Quítate», dije con voz firme. «No hasta que escuches lo que tengo que decir». La miré fijamente. Por primera vez, noté las arrugas de expresión alrededor de su boca, las líneas finas en su frente que el maquillaje no alcanzaba a cubrir completamente. Era hermosa, sí, pero había algo hueco en sus ojos, algo vacío. «Tienes 10 segundos antes de que llame a la policía», dije. Ella soltó una risa nerviosa. «¿La policía? Por favor, no seas dramática. Solo vine a explicarte la situación real. Alejandro y yo estamos pasando por dificultades económicas. Su empresa está haciendo recortes y él podría perder su trabajo en cualquier momento. Necesitamos esas joyas, Isabel. Podemos venderlas y usar ese dinero para mantenernos a flote hasta que las cosas mejoren». Ahí estaba la verdad. No querían las joyas para lucirlas. Querían venderlas. «Así que todo esto fue por dinero», dije despacio. «Ni siquiera se trata de honrar a la familia o de continuar un legado. Solo querían convertir la memoria de mi madre y mi abuela en efectivo». Verónica se encogió de hombros. «Seamos prácticas, Isabel. Son solo objetos, pedazos de metal y piedras. Los muertos no las necesitan y tú tampoco. Pero nosotros sí. Alejandro es tu hijo. ¿No deberías querer ayudarlo? Vendiste el coche de tu difunto esposo para comprarnos un piso», continuó. «¿Por qué esto es diferente? ¿Por qué ahora sí te niegas a ayudarnos cuando más lo necesitamos?» Sentí algo caliente subir por mi garganta. No era llanto, era furia. «El piso que yo compré», dije, mi voz temblando de rabia contenida. «El piso que quedó a nombre de Alejandro, pero que yo pagué con el dinero del coche de Antonio. El piso al que nunca me han invitado». «¿Ese piso?», Verónica parpadeó. «Nunca te han...». «Bueno, eso es diferente. Es nuestro espacio privado. No puedes esperar que... Quítate de mi camino. Ahora». Algo en mi tono debe haberla asustado porque finalmente se hizo a un lado. Abrí la puerta del portal y entré, pero antes de que pudiera cerrarla, ella metió el pie. «Esto no se va a quedar así, Isabel, te lo advierto. Si no nos das esas joyas voluntariamente, tomaremos medidas legales. Alejandro tiene derecho a su herencia. Mientras yo esté viva», dije mirándola directamente a los ojos, «no hay herencia. Y si vuelves a aparecer en mi puerta sin invitación, seré yo quien tome medidas legales. Ahora quita tu pie antes de que lo cierre con la puerta». Se quedó mirándome con una mezcla de shock e ira, pero finalmente retiró el pie. Cerré la puerta con fuerza y subí las escaleras con las piernas temblando. Una vez dentro de mi piso, dejé las compras sobre la mesa de la cocina y me senté. Las manos me temblaban tanto que tuve que entrelazarlas sobre mi regazo. No era miedo lo que sentía, era adrenalina.
Era la sensación embriagadora de finalmente haber defendido mi territorio. Esa tarde hice algo que nunca había hecho. Llamé a un abogado. Me recomendaron a la licenciada Martínez, una mujer de unos 50 años con despacho cerca de la Plaza Nueva. Le expliqué mi situación por teléfono y ella me dio cita para el día siguiente. Tráigame todos los documentos que tenga relacionados con propiedades, testamentos y cualquier transacción económica significativa que haya realizado con sus hijos, me instruyó con voz profesional pero amable. Y no se preocupe, doña Isabel, vamos a proteger lo que es suyo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama pensando en todo lo que había pasado en tan solo una semana. Era como si hubiera estado dormida durante años y finalmente alguien me hubiera sacudido para despertarme. Me levanté y fui al armario. Abrí la caja fuerte otra vez y saqué las joyas una por una, colocándolas sobre la cama bajo la luz de la lámpara de noche. El collar de perlas de mi abuela brillaba con un lustre suave. Recordé el día que mi madre me lo dio. Yo tenía 30 años y acababa de perder mi primer embarazo. Estaba devastada, sintiéndome como un fracaso. Mi madre se sentó conmigo en esta misma cama, me puso el collar en las manos y me dijo: «Las mujeres de nuestra familia somos como estas perlas, Isabel. Nos forman las dificultades, capa por capa, hasta que nos convertimos en algo hermoso. No te rindas». Los aretes de esmeraldas habían sido de mi madre desde que tenía 20 años. Se los puso el día de su boda, el día que nació mi hermano mayor, el día que mi padre murió. «Estos aretes han visto toda mi vida», me dijo una vez. «Los buenos momentos y los horribles. Y seguirán aquí cuando yo ya no esté, recordándote que siempre estuve contigo». El anillo de Antonio con nuestras iniciales grabadas. I y A, entrelazadas en un diseño simple pero elegante. Me lo dio cuando nació Alejandro, con las manos temblando de emoción. «Para que nunca olvides este momento», me susurró. «Para que siempre recuerdes el día que nos convertimos en familia». Cada pieza tenía una historia. Cada una representaba amor, sacrificio, memoria. ¿Y Verónica quería venderlas? ¿Convertirlas en billetes para pagar cuentas? Guardé las joyas nuevamente, pero esta vez también saqué todos los documentos de la caja fuerte, la escritura del piso, los recibos de las transferencias bancarias que había hecho a Alejandro durante años para ayudarlo, los correos electrónicos donde Lucía me pedía dinero prometiendo devolverlo pronto y nunca lo hacía. Todo. Lo metí todo en una carpeta para llevarlo al abogado al día siguiente. El martes por la mañana me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor vestido, el azul oscuro que reservaba para ocasiones importantes. Me maquillé ligeramente. Me peiné el cabello gris que últimamente había dejado crecer sin preocuparme por teñirlo. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer de 63 años que finalmente estaba aprendiendo a respetarse. El despacho de la licenciada Martínez estaba en un edificio antiguo restaurado con buen gusto. Subí las escaleras despacio, aferrando mi carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. La abogada me recibió con un apretón de manos firme. Era una mujer elegante con el cabello corto y anteojos que le daban un aire intelectual. «Siéntese, doña Isabel. Cuénteme todo desde el principio». Y lo hice. Le conté sobre el cocido del domingo, sobre las palabras de Verónica, sobre el silencio de Alejandro, sobre la visita de Lucía, sobre el enfrentamiento en el portal. Le mostré los documentos uno por uno. Ella los revisó con atención profesional, tomando notas en su computadora. «Esto es muy claro», dijo finalmente. «Usted compró ese piso como avalista y realizó el pago inicial, pero su hijo convenció al banco de poner la propiedad solo a su nombre. Técnicamente, el piso es de él, pero usted tiene derecho a reclamar su inversión inicial». «No quiero el dinero», dije rápidamente. «Solo quiero que sepan que no pueden manipularme más». La licenciada Martínez me miró con compasión. «Doña Isabel, ¿puedo hablarle con franqueza?». Asentí. Lo que su familia está haciendo se llama abuso económico y emocional, y es más común de lo que cree, especialmente con personas mayores. Usted tiene derecho a proteger sus bienes, su patrimonio y su dignidad. Vamos a hacer dos cosas. Primero, redactar un testamento nuevo donde usted especifique exactamente qué quiere que pase con sus posesiones. Segundo,
Vamos a enviar una carta legal a sus hijos informándoles que cualquier intento de coaccionar, amenazar o manipularla para obtener sus bienes será considerado como intento de apropiación indebida y será perseguido legalmente. ¿Puedo hacer eso?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. No solo puede, debe hacerlo. Salí del despacho 2 horas después con un nuevo testamento en proceso y una sensación de control que no había experimentado en años. La licenciada Martínez me había explicado todos mis derechos, todas las opciones que tenía, todas las formas en que podía protegerme. Caminé por las calles de Sevilla sintiendo el sol primaveral en mi rostro. Me detuve en una cafetería y pedí un café con leche y una tostada con tomate y aceite de oliva. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar. Familias, parejas, ancianos solos como yo, cada uno con su propia historia, sus propias batallas. Mi teléfono sonó. Era Alejandro. No contesté. Volvió a sonar. Lucía. Tampoco contesté. Por primera vez en mi vida, dejé que el teléfono sonara y sonara hasta que finalmente se quedó en silencio. Y en ese silencio, descubrí algo que había estado buscando durante años sin saberlo. Paz. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono no dejaba de sonar, pero yo había aprendido a ignorarlo. Dejaba que las llamadas entraran al buzón de voz y luego las borraba sin escucharlas. Los mensajes de texto se acumulaban en mi pantalla como pequeñas bombas de culpabilidad que ya no tenían poder sobre mí. Alejandro. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Lucía. Esto es ridículo. Estás actuando como una niña. Verónica. Espero que estés contenta arruinando la vida de tu propio hijo. Cada mensaje intentaba hacerme sentir culpable, pero algo había cambiado en mí. Era como si finalmente hubiera encontrado un interruptor que había estado buscando toda mi vida. Y al accionarlo, todas esas palabras diseñadas para manipularme simplemente rebotaban sin penetrar. El jueves por la tarde estaba regando las plantas de mi balcón cuando escuché voces conocidas en la calle. Me asomé con cuidado y los vi. Alejandro, Verónica y Lucía, los 3 parados frente a mi edificio, discutiendo acaloradamente. «Esto es tu culpa», le gritaba Lucía a Alejandro. «Si no hubieras dejado que tu esposa hablara así, nada de esto habría pasado». «¿Mi culpa?», respondió Alejandro. «Tú fuiste quien la confrontó, y la hiciste enojar más. Le dijiste que era agotadora, porque lo es», intervino Verónica. «Y ustedes 2 son unos cobardes. Si me hubieran dejado manejar esto desde el principio, ya tendríamos esas joyas». «¿Manejar?», Lucía se volvió hacia ella con furia. «Tú lo arruinaste todo con tu boca. ¿Quién le dice a alguien que ya está vieja y que mereces más sus cosas? ¿En qué estabas pensando?». Me alejé del balcón antes de que me vieran. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era algo diferente. Era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Ahí estaban, peleándose entre ellos, más preocupados por quién tenía la culpa de no conseguir lo que querían que por cómo me sentía yo. Unos minutos después sonó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3, 4, 5 veces seguidas, insistente, desesperado. No abrí. Escuché sus voces filtrándose a través de la puerta. «Mamá, abre». Era Alejandro. «Por favor, solo queremos hablar contigo». «Isabel, no seas infantil». La voz de Verónica, llena de impaciencia. «Llevamos aquí media hora. Abre la maldita puerta». «Mamá, esto es absurdo». «Ahora, Lucía, no puedes esconderte para siempre». Me senté en el sofá de la sala, a pocos metros de la puerta, escuchándolos pero sin moverme. Era como ver una obra de teatro desde detrás del escenario. Podía oír cada palabra, cada tono de frustración, cada intento de manipulación, pero ya no me afectaban. Después de 20 minutos, las voces se alejaron. Escuché sus pasos bajando las escaleras, sus discusiones continuando incluso mientras se marchaban. Esa noche, mientras preparaba una cena simple para mí sola, una tortilla francesa con ensalada, reflexioné sobre algo que la licenciada Martínez me había dicho. El abuso no siempre viene con gritos y golpes. A veces viene disfrazado de necesidad, de emergencia familiar, de amor condicional. ¿Cuántas veces había cedido ante sus demandas porque me hacían sentir que era mi obligación como madre?
¿Cuántas veces había sacrificado mi propia comodidad, mi propio dinero, mi propia paz mental porque ellos me convencían de que una buena madre siempre pone a sus hijos primero? Pero nadie me había dicho que una buena madre también tiene derecho a ponerse a sí misma primero cuando sus hijos adultos la están usando. El viernes recibí una carta certificada. Era de un abogado. Por un momento sentí pánico, pero luego recordé las palabras de la licenciada Martínez. Es probable que intenten asustarte legalmente. No funciona así. Mientras estés viva, tus bienes son tuyos y solo tuyos. Abrí la carta con manos temblorosas. Era exactamente lo que ella había predicho. Una notificación legal de parte de Alejandro Rojas Moreno, solicitando una evaluación de la capacidad mental de Isabel Rojas García para manejar sus propios asuntos financieros, alegando comportamiento errático y decisiones irracionales que ponen en riesgo el patrimonio familiar. Me quedé mirando el papel durante largo rato. Mi propio hijo estaba intentando declararme incapaz mentalmente para poder controlar mis bienes. Llamé inmediatamente a la licenciada Martínez. Ya lo esperaba, dijo con calma cuando le leí la carta. Es una táctica común. Intentan asustarte para que cedas antes de que esto llegue a los tribunales. Pero no se preocupe, doña Isabel. Vamos a responder contundentemente. Tengo contactos con psiquiatras forenses que pueden evaluarla y certificar que está en plenas facultades mentales. De hecho, esto nos viene bien. Demuestra exactamente lo que le dije. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener su dinero. ¿Cómo puede un hijo hacer esto? Susurré, sintiendo por primera vez las lágrimas amenazando con salir, porque dejó de verla como su madre y empezó a verla como un obstáculo entre él y lo que quiere. Respondió ella con suavidad. Lo siento, doña Isabel. Sé que duele, pero es mejor que lo vea ahora, claramente, para que pueda protegerse. Esa noche no pude evitar llorar, no por la carta legal ni por las amenazas. Lloré por el niño que solía ser Alejandro, el pequeño de 8 años que se metía en mi cama cuando tenía pesadillas, el adolescente que me abrazaba y me decía, «Te quiero, mamá», sin que yo se lo pidiera, el joven que lloró en mis brazos el día que murió su padre. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se transformó en este hombre capaz de intentar declararme loca para robarme? Me serví una copa de vino y saqué las fotografías viejas de un cajón del armario. Ahí estaban todos los recuerdos. Alejandro en su primer día de escuela, con su mochila más grande que él. Lucía aprendiendo a andar en bicicleta mientras yo corría detrás de ella. Los dos juntos en la playa, construyendo castillos de arena. Navidades, cumpleaños, graduaciones. Cada fotografía era una mentira. ¿O no? No era una mentira. Era una verdad que ya no existía. Esos niños habían existido. Yo los había amado con cada fibra de mi ser, pero se habían ido. Los adultos que los reemplazaron eran extraños que compartían sus rostros pero no sus corazones. Guardé las fotografías de nuevo. Ya no con cariño, sino con la solemnidad de quien archiva documentos históricos de un tiempo que ya no volverá. El lunes siguiente fui a la evaluación psiquiátrica que la licenciada Martínez había organizado. El doctor Ramírez era un hombre mayor, de unos 70 años, con una expresión amable pero profesional. Me hizo pruebas de memoria, de razonamiento lógico. Me preguntó sobre mi vida, mis rutinas, mis decisiones. Hablamos durante casi 3 horas. Al final, me miró por encima de sus anteojos y dijo, «Doña Isabel, está usted más cuerda que la mayoría de personas que veo en este consultorio. Lo que está experimentando no es demencia ni confusión mental. Es algo que veo cada vez más frecuentemente. Personas mayores que finalmente deciden dejar de permitir que sus familias abusen de ellas. Y eso no solo es sano, es absolutamente necesario». Le entregó su informe a la licenciada Martínez esa misma tarde. Ella me llamó emocionada. «Es perfecto, doña Isabel. Su evaluación cognitiva es excelente. De hecho, el doctor agregó una nota personal diciendo que demuestra usted notable claridad mental y capacidad de toma de decisiones superior a la esperada para su grupo de edad. Con esto, la demanda de su hijo no tiene ninguna base. Vamos a responder. Y además, vamos a contrademandar por daño moral y acoso legal.
¿Contrademandar? Pregunté asustada. No sé si quiero... Doña Isabel, me interrumpió con firmeza. Tiene que enviar un mensaje claro. Si no lo hace, van a seguir intentando. Tienen que entender que usted no es una víctima fácil, que tiene derechos y está dispuesta a defenderlos. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé que estaba en un tribunal y mis hijos testificaban contra mí, diciendo cosas horribles, que los había descuidado cuando eran niños, que había sido una mala madre, que merecía estar sola. Y el juez, con la cara de Antonio, mi difunto esposo, asentía y me señalaba con el dedo. Desperté sudando, con el corazón acelerado, pero entonces recordé algo. Una conversación que tuve con Antonio una semana antes de que muriera. Él estaba muy débil, apenas podía hablar, pero me tomó la mano y me dijo: Isabel, prométeme algo. Cuando yo ya no esté, no dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres, ni siquiera nuestros hijos, porque te conozco, mi amor. Eres capaz de sacrificarte hasta desaparecer, y no quiero que eso pase. Quiero que vivas, que seas feliz, que te pongas a ti primero aunque te digan que es egoísta. Prométemelo. Le había prometido. Y ahora, finalmente, estaba cumpliendo esa promesa. Me levanté de la cama, fui a la cocina y preparé té de manzanilla. Me senté junto a la ventana y observé Sevilla despertar con el amanecer. Las primeras luces del día pintaban los tejados de naranja y dorado, y por primera vez en semanas sonreí. No una sonrisa triste ni amarga, una sonrisa de verdad, porque me di cuenta de algo. Estaba sola, sí, pero no estaba vacía, estaba llena de mí misma. Y después de 63 años de vivir para otros, eso era más que suficiente. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje en el chat familiar. Recibí la carta de su abogado. Quiero que sepan que no me asusta. Tengo mi propia representación legal y mi propia evaluación psiquiátrica que demuestra que estoy en plenas facultades mentales. Lo que están haciendo tiene un nombre: abuso de anciano, y no voy a permitirlo. Pueden seguir intentando asustarme, pueden seguir enviando cartas, pueden seguir llamándome y tocando mi puerta, pero la respuesta siempre será la misma. No. Mis bienes son míos, mi vida es mía, y mi dignidad no está en venta ni en negociación. Cuando estén listos para tratarme con el respeto que merezco, sin agendas ocultas, sin exigencias, sin manipulaciones, pueden buscarme. Hasta entonces, todo contacto será a través de mi abogada. Agregué el nombre y teléfono de la licenciada Martínez. Y luego, con el corazón latiendo fuerte pero la mente clara, presioné enviar. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. El sol ya había salido completamente. Era un nuevo día. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también estaba comenzando de nuevo. Durante las siguientes 2 semanas, algo extraordinario sucedió. Nada. No hubo llamadas furiosas. No hubo visitas sorpresa. No hubo más cartas de abogados. Era como si finalmente hubieran entendido que esta vez iba en serio. O tal vez estaban planeando su siguiente movimiento. Pero honestamente, ya no me importaba. Comencé a llenar mis días con cosas que había dejado de hacer años atrás. Volví a leer, algo que antes me encantaba, pero que había abandonado porque siempre había algo más importante que hacer. Me inscribí en un taller de cerámica en el Centro Cultural del barrio. Mis manos, acostumbradas a curar heridas y cambiar vendajes, ahora moldeaban arcilla creando formas imperfectas pero mías. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza de un bar cerca de la catedral, una mujer se sentó en la mesa de al lado. Tendría mi edad, tal vez un poco mayor, con el cabello completamente blanco recogido en un moño elegante. Llevaba un libro de poesía de García Lorca. Nuestras miradas se cruzaron y ella sonrió. ¿Isabel? ¿Isabel Rojas? La miré con más atención. Había algo familiar en sus ojos. ¿Carmen? ¿Carmen Delgado? Sí, exclamó emocionada. No puedo creerlo. Deben ser... ¿Cuántos años? ¿30? Carmen había sido mi compañera de trabajo en el hospital durante mis primeros años como enfermera. Habíamos perdido contacto cuando ella se mudó a Madrid por el trabajo de su esposo. Nos abrazamos y ella insistió en que me sentara con ella. Pedimos más café y durante las siguientes 2 horas nos pusimos al día.
Me contó que había enviudado hace 5 años, que sus hijos vivían en el extranjero y apenas la visitaban. Al principio me sentía culpable por decirlo, confesó, pero ahora puedo admitirlo. Desde que dejé de esperar algo de ellos, soy más feliz. Suena terrible, ¿verdad? No, respondí despacio. No suena terrible. Suena liberador. Le conté mi historia, todo, el cocido, las joyas, la demanda, la soledad, la decisión de ponerme límites. Esperaba juicio en su mirada, pero en cambio, encontré comprensión. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo cuando terminé. Que nos enseñaron que ser buenas madres significaba desaparecer, que nuestras necesidades siempre debían estar al final de la lista. Y ahora que finalmente nos atrevemos a existir, nos llaman egoístas. Sus palabras me golpearon como una revelación. Tenía razón. Toda mi vida había creído que mi valor como madre dependía de cuánto podía sacrificar, de cuánto podía dar, de cuánto podía soportar sin quejarme. Ya no quiero desaparecer, susurré. Entonces no lo hagas, respondió Carmen tomando mi mano. Yo vengo a este café cada jueves por la tarde. Me encantaría que te unieras. Y así comenzó mi nueva rutina. Los jueves por la tarde con Carmen, hablando de libros y de vida. Los martes y viernes en mi clase de cerámica, donde mis manos aprendían a crear en lugar de solo reparar. Los domingos en el mercadillo de antigüedades, donde me permitía comprar pequeñas cosas bonitas solo porque me gustaban, no porque fueran necesarias. Un sábado por la mañana, mientras compraba flores en el mercado, me encontré cara a cara con Verónica. Llevaba ropa deportiva y estaba hablando por teléfono. Cuando me vio, cortó la llamada abruptamente. Isabel, dijo, su voz controlada pero tensa. Verónica, respondí con neutralidad. Nos quedamos ahí paradas, mirándonos como dos gladiadoras en una arena silenciosa. La gente fluía alrededor de nosotras, ajena a la tensión que podía cortarse con cuchillo. Espero que estés feliz, dijo finalmente. Alejandro está devastado. Apenas duerme. Está tomando ansiolíticos porque no soporta estar peleado contigo. Algo dentro de mí se agitó. La vieja Isabel habría corrido inmediatamente a arreglar las cosas, a consolar a su hijo, a sacrificar su propia paz mental para restaurarla de él. Pero yo ya no era esa Isabel. Si está tomando ansiolíticos, respondí con calma, tal vez debería preguntarse por qué intentar declararme incapaz mental le causa tanta ansiedad. Tal vez es su conciencia diciéndole algo. Verónica entrecerró los ojos. Eres una egoísta. Una vieja egoísta que prefiere sus objetos muertos antes que la felicidad de su propio hijo. ¿Sabes qué es lo curioso?, dije, sintiéndome extrañamente tranquila. Que llamas egoísmo al hecho de que proteja lo que es mío. Pero cuando tú exigiste mis joyas, cuando intentaste manipularme, cuando me dijiste que ya estaba vieja y que no las merecía, eso no era egoísmo. Eso era solo... ¿qué? ¿Astucia? ¿Ambición? ¿Derecho? Alejandro es tu hijo. Siseó. Se supone que una madre da todo por sus hijos. Ya di todo, respondí. Durante 40 años di todo. ¿Y sabes qué descubrí, Verónica? Que cuando das todo, la gente no te valora más, te valora menos. Porque empiezan a verte como una fuente inagotable de recursos a la que pueden acudir cada vez que lo necesiten, sin nunca dar nada a cambio. Eres amarga. No, negué con la cabeza. Estoy clara. Por primera vez en mi vida, estoy clara. Y eso te asusta porque significa que ya no pueden manipularme. Verónica dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado de ira. Esto no se va a quedar así. Vamos a... ¿Van a qué? La interrumpí. ¿Más cartas de abogados? ¿Más intentos de declararme loca? Adelante. Tengo tiempo, tengo recursos legales y, sobre todo, tengo razón. Pero ustedes tienen prisa. Porque necesitan ese dinero, ¿verdad? Y cada día que pasa sin conseguirlo, su situación se vuelve más desesperada. Su rostro palideció. Había dado en el clavo. No sabes nada, murmuró. Sé suficiente, dije, cogiendo mis flores. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Me alejé sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como puñales. Pero seguí caminando, la cabeza alta, el corazón latiendo fuerte pero firme.
Esa noche, mientras arreglaba las flores en un jarrón de cerámica que había hecho en mi clase, sonó el timbre. Era tarde, casi las 10 de la noche. Miré por la mirilla y vi a Alejandro, solo, con aspecto desarreglado y cansado. No abrí inmediatamente. Me quedé ahí, observándolo a través del pequeño cristal. Se veía diferente, más delgado, más viejo. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado. Tocó de nuevo, más suave esta vez. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, solo quiero hablar. Sin Verónica, sin Lucía, solo tú y yo. Algo en su voz me hizo dudar. Sonaba genuino, derrotado. Pero también había sonado genuino todas las otras veces que había venido a pedirme algo. Puedes hablar desde ahí, dije a través de la puerta cerrada. Hubo un silencio largo. ¿Ni siquiera vas a abrirme? No hasta que sepa qué quieres. Lo escuché suspirar. Luego, el sonido de su espalda deslizándose contra la puerta hasta quedar sentado en el suelo del pasillo. Tienes razón, dijo su voz amortiguada. Sobre todo, fui un cobarde. Dejé que Verónica te tratara así. Intenté declararte incapaz. Me convertí en alguien que ni yo mismo reconozco. Me senté en el suelo de mi lado de la puerta, mi espalda contra la madera, separada de mi hijo por apenas unos centímetros de material sólido. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué hiciste todo eso? Porque tengo miedo, confesó. Porque estamos endeudados hasta el cuello. Porque Verónica gasta más de lo que ganamos y no puedo controlarla. Porque mi trabajo pende de un hilo. Porque pensé que esas joyas eran la solución fácil. Y porque olvidé quién eres. Olvidé todo lo que hiciste por mí. Me convertí en alguien que solo ve a las personas por lo que pueden darle. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que había perdido a mi hijo? Dije. Cuando te quedaste callado mientras tu esposa me insultaba en mi propia cocina. En ese momento supe que el niño que crié, el que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo, había muerto. Y en su lugar había un extraño que me veía como un obstáculo. Lo siento. Su voz se quebró. Mamá, lo siento tanto. ¿Lo sientes porque te arrepientes? ¿O porque no conseguiste lo que querías? Silencio. Un silencio largo y honesto. No lo sé, admitió finalmente. Quisiera decirte que me arrepiento puramente, que he visto el error de mis caminos. Pero la verdad es que no sé si hubiera venido aquí si las cosas estuvieran bien económicamente. Y eso me hace sentir peor. Al menos era honesto. Eso era algo. Necesito tiempo, Alejandro, dije. Necesito tiempo para procesar todo esto, para decidir si puedo o quiero perdonarte. Y necesito que entiendas que aunque te perdone algún día, las cosas nunca volverán a ser como eran. Porque yo ya no soy la misma. Ya no soy la madre que dice que sí a todo. Ya no soy la mujer que desaparece para que otros brillen. Lo entiendo, susurró. ¿Puedo venir a verte de vez en cuando? Sin pedir nada. Solo para hablar. No lo sé, respondí honestamente. Tal vez. Pero no ahora. Ahora necesito estar sola. Necesito seguir encontrándome a mí misma. Lo escuché levantarse lentamente del suelo. Te quiero, mamá, dijo antes de alejarse. No respondí, porque no sabía si era verdad. Y no sabía si importaba ya. Me quedé sentada en el suelo mucho tiempo después de que se fuera, escuchando el silencio de mi piso, sintiendo el peso de todas las decisiones que había tomado. Pero no me sentía mal. Me sentía viva. Por primera vez en años, me sentía completamente, dolorosamente, maravillosamente viva. Pasó un mes entero sin que volviera a saber nada de ellos. Un mes en el que aprendí a disfrutar el silencio de mi casa. Ese silencio que antes me aterraba porque lo asociaba con soledad, pero que ahora descubría que era simplemente paz. Las mañanas se volvieron mías. Café despacio en el balcón, mirando cómo Sevilla despertaba sin prisa, sin que nadie me apurara, sin que nadie necesitara algo de mí. Carmen se convirtió en mi amiga más cercana. No solo nos veíamos los jueves, ahora también íbamos juntas al cine los miércoles, a matinés de películas que nuestros hijos considerarían aburridas, pero que a nosotras nos llenaban el alma. Películas lentas, de esas donde no pasa mucho pero se siente todo. Un día me contó algo que me hizo reflexionar. ¿Sabes qué descubrí después de que Enrique murió? Dijo mientras caminábamos por el parque de María Luisa.
que había estado viviendo su vida, no la mía. Sus gustos eran mis gustos. Sus amigos eran mis amigos. Sus sueños eran mis sueños. Y cuando él se fue, me di cuenta de que no sabía quién era yo sin él. Me tomó 3 años descubrirlo. 3 años dolorosos, pero necesarios. ¿Y qué descubriste? Pregunté. Que me gusta el silencio. Que prefiero estar sola a estar mal acompañada. Que no necesito que nadie valide mis decisiones. Y que está bien ser egoísta a los 68 años, después de haber sido generosa durante toda una vida. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Quién era yo sin el rol de madre abnegada? ¿Sin el rol de la enfermera que siempre cura a otros? ¿Sin el rol de la viuda que honra la memoria de su esposo, sacrificándose por sus hijos? Decidí averiguarlo. Me compré pinturas de acuarela. Nunca había pintado en mi vida, pero siempre me había parecido hermoso. Mis primeros intentos fueron desastrosos, manchas informes que no se parecían a nada, pero seguí intentando. Y lentamente, muy lentamente, empecé a ver mejora. No era buena, pero era mía, y eso era suficiente. Una tarde de abril, mientras pintaba en el balcón, escuché un alboroto en la calle, voces alzadas, un llanto. Me asomé y vi una escena que me heló la sangre. Verónica estaba en la acera frente a mi edificio, llorando histéricamente, rodeada de maletas. Alejandro estaba a unos metros de ella, con el rostro rojo de ira. «No voy a seguir con esto», gritaba él. «Me has arruinado. Por tu culpa lo perdimos todo». «¿Por mi culpa?», chilló ella. «Tú eres el que no puede mantener un trabajo. Tú eres el fracasado». Los vecinos empezaron a asomarse a las ventanas. Don Manuel, el del pan, salió de su tienda a mirar. El espectáculo era horrible, degradante. Verónica levantó la vista y me vio en el balcón. Su rostro se transformó en una máscara de odio puro. «Esto es culpa tuya», me gritó señalándome con un dedo acusador. «Si nos hubieras ayudado cuando te lo pedimos, nada de esto habría pasado. Eres una vieja miserable que prefiere ver sufrir a su propio hijo». Toda la calle se quedó en silencio, mirándome, esperando mi reacción. La vieja Isabel se habría escondido, avergonzada. Habría corrido a arreglar las cosas, a ofrecer dinero, a sacrificarse una vez más. Pero yo ya no era esa Isabel. «Yo no arruiné tu vida, Verónica», dije con voz clara y firme. «Tú lo hiciste sola. Y mi hijo te dejó hacerlo. Esas son sus consecuencias, no mi responsabilidad». Y cerré la puerta del balcón. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de adrenalina, de poder, de la certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Los gritos continuaron unos minutos más y luego se alejaron. Miré por la ventana y vi a Alejandro metiendo las maletas de Verónica en un taxi. Ella subió sin dejar de llorar. El taxi se alejó, y mi hijo se quedó ahí parado, en medio de la calle, con los hombros caídos y el aspecto del hombre más derrotado del mundo. Sentí una punzada de dolor. Era mi hijo, después de todo. Mi bebé, el niño que había cargado en mi vientre, que había amamantado, que había consolado en sus pesadillas. Pero también era el hombre que había intentado robarme, que había intentado declararme loca, que había permitido que me humillaran. Y el dolor de ver a mi hijo sufrir no era más grande que mi necesidad de respetarme a mí misma. Esa noche, cerca de las 11, tocaron a mi puerta. Ya sabía quién era antes de mirar por la mirilla. Alejandro estaba ahí, solo, con los ojos hinchados de llorar. «¿Puedo pasar?», preguntó con voz ronca. «Por favor». Esta vez abrí la puerta. Entró despacio, mirando alrededor como si viera mi casa por primera vez. Se sentó en el sofá sin que yo lo invitara, dejándose caer con un suspiro profundo que parecía venir desde el fondo de su alma. «Se acabó», dijo. «Verónica se fue. Dice que va a pedir el divorcio. El banco ejecutó la hipoteca del piso. Lo perdimos. Perdí mi trabajo la semana pasada. No tengo dónde vivir. No tengo dinero. No tengo nada». Me senté en el sillón frente a él, manteniendo la distancia. «¿Y por qué me cuentas esto?», pregunté con calma. «Porque eres mi madre», dijo, como si fuera obvio. «Porque necesito ayuda». Ahí estaba. Después de todo, después de los gritos y las demandas y los insultos, venía a pedir ayuda otra vez. «¿Quieres que te deje vivir aquí?».
Pregunté directamente. Él asintió, sin mirarme a los ojos. Solo temporalmente, hasta que consiga otro trabajo. No tengo a nadie más, mamá. ¿Y las joyas? Pregunté. ¿Todavía las quieres? Hubo un silencio largo. Pude ver la lucha en su rostro, la tentación de mentir versus la necesidad de ser honesto. Sí, admitió finalmente. Sí, sigo necesitándolas. Podría venderlas, pagar algunas deudas, empezar de nuevo. Pero... levantó la vista. Pero entiendo si dices que no. Entiendo si me cierras la puerta. Lo merezco. Al menos era honesto. Finalmente. No puedes quedarte aquí, dije. Vi cómo su rostro se descomponía, cómo las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas. Pero, continué, voy a ayudarte de una forma diferente. Fui a mi habitación y saqué un sobre que había preparado hacía días, como si supiera que este momento llegaría. Dentro había 3.000 euros en efectivo. Era parte de mis ahorros, dinero que había guardado para emergencias. Esto es un préstamo, dije, entregándole el sobre. No un regalo. Lo pagarás cuando puedas, sin prisa, sin intereses. Con esto puedes rentar una habitación en un piso compartido, comprar comida, pagar transporte mientras buscas trabajo. Pero tiene condiciones. ¿Cuáles? Preguntó con voz temblorosa. Primera, nunca más me pides dinero. Este es el último peso que te doy. Segunda, nunca más vuelves a mencionar las joyas. Son mías y serán mías hasta que yo muera. Y cuando eso pase, haré con ellas lo que yo decida, no lo que tú quieras. Tercera, si quieres tener una relación conmigo, será en mis términos. Visitas cuando yo diga que sí, conversaciones cuando yo tenga ganas. Respeto absoluto o nada. ¿Entendido? Alejandro miraba el sobre como si no pudiera creer lo que estaba pasando. ¿Por qué? Susurró. Después de todo lo que hice, ¿por qué me ayudas? Porque sigo siendo tu madre, respondí. Pero ya no soy tu salvadora. Ya no soy tu banco personal. Ya no soy la mujer que se sacrifica hasta desaparecer. Soy una madre que pone límites. Y si no puedes aceptar esos límites, entonces mejor que nos despidamos aquí. Se quedó ahí sentado, llorando en silencio, el sobre apretado entre sus manos. Lo acepto, dijo finalmente. Acepto tus condiciones. Y mamá, lo siento. De verdad lo siento. No sé si algún día puedas perdonarme, pero voy a intentar ser mejor. No por las joyas ni por el dinero. Solo porque quiero recuperar a mi madre. Y sé que solo puedo hacerlo si yo también me convierto en un mejor hijo. No le dije que lo perdonaba, porque no lo había hecho. No le dije que todo estaría bien, porque no lo sabía. Solo asentí. Puedes quedarte esta noche, dije, en el sofá. Mañana empiezas a buscar un lugar donde vivir. Gracias, susurró. Esa noche, mientras él dormía en mi sala, yo me quedé despierta en mi cama, mirando el techo. Pensé en todas las madres que hay en el mundo, en todas las que se sacrifican hasta el punto de desaparecer, en todas las que confunden amor con anulación. Pensé en mi propia madre, que vivió toda su vida para su familia y murió sin haber hecho nunca nada solo para ella. Pensé en mi abuela, que me dio esas joyas no solo como objetos bonitos, sino como símbolos de resistencia, de memoria, de dignidad femenina. Y pensé en mí, en la Isabel que fui y en la Isabel que estaba aprendiendo a ser. No sabía si Alejandro cumpliría su palabra. No sabía si realmente cambiaría o si esto era solo otra manipulación más sofisticada. No sabía si algún día podríamos tener una relación sana de madre e hijo. Pero sí sabía algo. Yo ya había cambiado. Y ese cambio era irreversible. Me había encontrado a mí misma en el lugar menos esperado, en el fondo del abandono, en el centro de la traición, en el corazón de la soledad. Y ahora que me había encontrado, no pensaba volverme a perder, nunca más. Alejandro se fue al día siguiente, tal como prometí. Lo vi marcharse con una mochila al hombro y el sobre de dinero guardado en el bolsillo interior de su chaqueta. Antes de salir, se volvió hacia mí con expresión vulnerable, casi infantil. ¿Puedo llamarte?, preguntó. ¿Solo para que sepas que estoy bien? Una vez por semana, respondí. Los domingos por la tarde. No antes. Asintió y salió.
Lo vi desde la ventana caminar por la calle hasta desaparecer en la esquina. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero también algo parecido al alivio. Era extraño. Extrañaba al hijo que había sido, pero ya no echaba de menos al hombre en el que se había convertido. Los días que siguieron fueron de una calma inusual. Me dediqué a mis rutinas. La cerámica, las acuarelas, los cafés con Carmen, las caminatas por el parque de María Luisa. Pequeñas cosas que me hacían sentir que mi vida tenía propósito más allá de servir a otros. Una tarde de mayo, mientras organizaba papeles viejos en el armario, encontré una fotografía que hacía años no veía. Era de mi madre, mi abuela y yo, tomada en este mismo piso hace más de 30 años. Las 3 generaciones de mujeres rojas, paradas en el balcón con Sevilla de fondo. Mi abuela tenía el collar de perlas puesto. Mi madre llevaba los aretes de esmeraldas. Yo, mucho más joven, sonreía con una ingenuidad que ahora me parecía de otro mundo. Me quedé mirando esa fotografía durante largo rato, intentando recordar quién era esa Isabel joven, qué soñaba, qué esperaba de la vida. ¿Habría imaginado alguna vez que terminaría sola a los 63 años, peleada con sus hijos, defendiendo las joyas de su familia como si fueran lo único que le quedaba de valor? Probablemente no. Esa Isabel joven probablemente soñaba con una vejez rodeada de nietos, con domingos familiares llenos de risas, con hijos que la cuidarían con el mismo amor que ella les había dado. La vida tiene una forma cruel de romper esos sueños. Guardé la fotografía en un cajón diferente, lejos de las otras. No quería mezclar ese pasado idealizado con mi presente complejo. El domingo llegó, y tal como acordamos, Alejandro llamó. Su voz sonaba cansada pero estable. Conseguí una habitación en un piso compartido en el Cerro del Águila, me contó. No es gran cosa, pero es limpio y los compañeros de piso parecen buena gente. Empecé a enviar currículums. Todavía nada, pero estoy intentando. Me alegro, dije. Y era verdad. Mamá, yo quería preguntarte algo. Mi cuerpo se tensó automáticamente. Aquí venía. La petición. La manipulación. ¿Qué? Pregunté con cautela. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? No te estoy pidiendo que sea ahora. Solo, ¿crees que sea posible? La pregunta me tomó desprevenida. Era honesta, vulnerable, sin agenda oculta. No lo sé, Alejandro, respondí con la misma honestidad. Hay cosas que no se perdonan fácilmente. Intentar declararme incapaz mental, eso no se borra con disculpas. Permitir que tu esposa me humillara, eso dejó cicatrices. Pero tal vez, con tiempo, con acciones que demuestren cambio real, tal vez podamos construir algo nuevo. No lo que teníamos antes, eso murió, pero algo diferente. Entiendo, dijo. Te llamaré el próximo domingo. Y colgó sin pedir nada más. 2 semanas después, recibí una visita inesperada. Toqué el timbre y cuando abrí la puerta, encontré a una chica joven, de unos 25 años, con el cabello oscuro recogido en una cola de caballo y unos ojos que me resultaron extrañamente familiares. ¿Doña Isabel Rojas? Preguntó tímidamente. Sí. ¿Quién eres? Soy Sofía. Sofía Morales. La hija de Lucía. Me quedé paralizada. Mi nieta. La hija de Lucía, que había nacido cuando mi hija vivía en Barcelona, que había crecido sin que yo formara parte real de su vida porque Lucía siempre ponía excusas para que no nos viéramos. Sofía, susurré. Dios mío, estás enorme. La última vez que te vi tenías... ¿qué? ¿10 años? 11, corrigió con una sonrisa tímida. Hace 14 años. La invité a pasar, todavía en shock. Se sentó en el sofá con movimientos nerviosos, mirando alrededor de mi casa como si estuviera memorizando cada detalle. ¿Tu madre sabe que estás aquí? Pregunté. No, admitió. Y preferiría que no se enterara. Al menos no todavía. ¿Por qué viniste? Sofía tomó aire profundamente antes de hablar. Porque mi madre me contó su versión de lo que pasó con usted. Sobre las joyas, sobre la pelea. Y algo no me cuadraba. Conozco a mi madre, abuela. Sé cómo es. Sé cómo manipula las cosas para verse siempre como la víctima. Así que vine a escuchar tu versión. El hecho de que me llamara abuela me provocó un nudo en la garganta.
Le conté todo, sin filtros, sin suavizar los detalles. Le conté sobre el cocido, sobre Verónica, sobre Alejandro, sobre el intento de declararme incapaz. Sobre todo. Ella escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin interrumpir. Cuando terminé, vi lágrimas en sus ojos. Lo siento mucho, dijo. Siento que mi madre haya sido parte de eso. Siento que te hayan tratado así. Y siento no haber estado aquí antes. No es tu culpa, dije tomando su mano. Eras una niña. Ahora eres una mujer adulta con tus propias decisiones, pero entonces eras solo una niña atrapada en las decisiones de tu madre. Quiero conocerte, dijo de repente. De verdad, no porque quiera algo de ti, no porque mi madre me haya mandado, solo porque me di cuenta de que he vivido 25 años sin conocer a mi abuela, y eso es una pérdida demasiado grande. Algo dentro de mí se rompió, algo que había estado conteniendo durante semanas, meses, años. Empecé a llorar, no de tristeza, sino de un alivio tan profundo que me dolía el pecho. Me encantaría, susurré, me encantaría conocerte. Sofía se mudó al sofá para sentarse a mi lado y me abrazó. Olía a perfume joven y a esperanza, y en ese abrazo sentí algo que había creído perdido para siempre. Conexión familiar genuina, sin condiciones, sin agendas ocultas. ¿Puedo venir a visitarte regularmente?, preguntó cuando nos separamos. Trabajo desde casa como diseñadora gráfica, así que tengo flexibilidad de horarios. Puedes venir cuando quieras, respondí. Las puertas de esta casa están abiertas para ti. Siempre. Y así comenzó una rutina nueva. Sofía venía 2 o 3 veces por semana. A veces traía su computadora y trabajaba desde mi mesa de comedor mientras yo pintaba o hacía cerámica. Otras veces cocinábamos juntas y yo le enseñaba las recetas de mi madre y mi abuela, esas que había creído que morirían conmigo. Le conté historias de la familia que ella nunca había escuchado, sobre cómo mi abuela había sobrevivido a la guerra con 3 hijos pequeños y un marido desaparecido, sobre cómo mi madre había trabajado cosiendo ropa para mantener a su familia cuando mi padre cayó enfermo, sobre cómo yo había sido enfermera durante 40 años, sanando a desconocidos mientras mi propia familia se desmoronaba. Las mujeres de esta familia somos fuertes, le dije una tarde mientras le mostraba las joyas. Pero durante mucho tiempo, confundí fuerza con silencio. Creí que ser fuerte significaba soportar cualquier cosa sin quejarme. Ahora sé que la verdadera fuerza está en saber cuándo decir basta. Sofía tocó el collar de perlas con reverencia. Mi madre me dijo que eras egoísta por no darles estas joyas. Pero yo creo que fuiste valiente, porque es más fácil ceder que resistir, ¿verdad? Mucho más fácil, confirmé. Ceder es lo que he hecho toda mi vida. Resistir es nuevo para mí. Una tarde, mientras tomábamos té en el balcón, Sofía me preguntó, ¿qué vas a hacer con las joyas? Eventualmente, quiero decir. ¿Ya decidiste? La pregunta era directa pero no codiciosa. Era simplemente curiosidad genuina. Estuve pensando en eso, admití. Y creo que tengo una idea. Pero todavía no es el momento de ejecutarla. ¿Puedo saber cuál es? Sonreí misteriosamente. Ya lo verás. Cuando llegue el momento, lo verás. La verdad era que sí tenía un plan. Uno que había estado gestándose en mi mente durante semanas. Uno que habría horrorizado a mis hijos, pero que me parecía perfectamente apropiado. Las joyas no irían a Alejandro ni a Lucía. Tampoco serían vendidas ni regaladas a extraños. Tendrían un propósito mucho más significativo, uno que honraría la memoria de las mujeres que las habían usado antes que yo, pero todavía no era el momento de revelarlo. El siguiente domingo, cuando Alejandro llamó, me contó que había conseguido un trabajo temporal en un almacén. No era lo que había estudiado, no era lo que soñaba, pero era honesto y le permitía pagar sus cuentas. Mamá, quería preguntarte, ¿puedo ir a visitarte algún día? No para pedir nada, solo para verte. Sí, dije después de pensarlo un momento, pero quiero que conozcas a alguien cuando vengas. ¿A quién? A tu sobrina. Sofía ha estado viniendo a verme. Hubo un silencio sorprendido. ¿Sofía? ¿La hija de Lucía? No sabía que...
Hay muchas cosas que no sabes, Alejandro, pero tal vez es hora de que empieces a conocerlas. Esa noche, antes de dormir, saqué las joyas una vez más. Las coloqué sobre mi cama y las miré bajo la luz de la lámpara. Brillaban suavemente, cada una con su propia historia, su propio peso emocional. Y por primera vez, no sentí la presión de protegerlas de mis hijos. No sentí miedo de que me las robaran. No sentí la necesidad de esconderlas como si fueran mi único valor. Ahora eran simplemente lo que siempre debieron ser. Recuerdos hermosos de mujeres fuertes, símbolos de resistencia, testigos silenciosos de generaciones de sacrificio y amor, y pronto, muy pronto, cumplirían su propósito final, uno que nadie esperaba, uno que cambiaría todo. El encuentro entre Alejandro y Sofía fue incómodo al principio. Mi nieta llegó un sábado por la tarde con una tarta de manzana que había hecho ella misma. Y media hora después apareció mi hijo con un ramo de flores silvestres que probablemente no le costaron mucho, pero que al menos mostraban cierto esfuerzo. Se saludaron con la rigidez de dos extraños que comparten apellido pero no historia. Sofía tenía 14 años cuando Alejandro se casó con Verónica, y nunca habían desarrollado una relación real. Para él, ella era solo la hija de Lucía. Para ella, él era el tío que nunca llamaba. Preparé café y corté la tarta. Nos sentamos en la sala, un triángulo incómodo de personas que intentaban encontrar algo en común más allá del ADN compartido. «Entonces trabajas como diseñadora gráfica», dijo Alejandro, haciendo un esfuerzo visible por conversar. «Sí», respondió Sofía con educación pero sin calidez. «Trabajo con empresas pequeñas, sobre todo. Identidad visual, páginas web, ese tipo de cosas. Eso suena interesante». «Lo es». El silencio que siguió fue tenso. Yo bebí mi café observándolos, dejando que navegaran esta incomodidad solos. No era mi trabajo facilitarles las cosas. Ya había pasado demasiados años facilitándoles todo. Finalmente, Sofía habló con una directness que me sorprendió. «Mi madre me contó lo que intentaste hacer, lo de declarar a la abuela incapaz mentalmente». Alejandro palideció. Dejó su taza sobre la mesa con manos temblorosas. Fue un error. El peor error de mi vida. «No te estoy juzgando», dijo Sofía, aunque su tono sugería lo contrario. «Solo quiero entender. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo decides que está bien hacerle eso a tu propia madre?» Vi a mi hijo luchar con la respuesta. Podía darle una excusa, justificarse, desviar la culpa hacia Verónica o las circunstancias. O podía ser honesto. «Desesperación», dijo finalmente. «Y egoísmo. Y cobardía». Estaba tan hundido en mis propios problemas que dejé de ver a mi madre como persona. Solo la veía como un recurso, como una solución a mis problemas. Y eso es imperdonable. Sofía lo miró largamente, evaluándolo. «Al menos eres honesto ahora». «Ahora», repitió Alejandro con amargura. «Después de perderlo todo. Después de que ya no quedaba nada que perder». «Qué valiente, ¿verdad?» «Más vale tarde que nunca», dijo Sofía, y aunque sus palabras eran duras, su tono se había suavizado ligeramente. Los observé durante el resto de la tarde mientras conversaban, primero con rigidez, luego con algo parecido a una conexión genuina. Alejandro le contó sobre su divorcio, sobre perder su trabajo, sobre vivir en una habitación compartida a sus 42 años. Sofía le contó sobre su vida en Barcelona, sobre la relación distante con Lucía, sobre cómo se había sentido siempre como una extraña en su propia familia. Y yo me di cuenta de algo. Los había reunido no para reconstruir lo que estaba roto, sino para construir algo nuevo. Una familia diferente, honesta, sin las capas de resentimiento y manipulación que habían envenenado la anterior. Cuando se fueron, cada uno por su lado, me senté en el balcón con una copa de vino y llamé a la licenciada Martínez. «Estoy lista para proceder con el plan», le dije. «¿Podemos vernos esta semana?» «Por supuesto, doña Isabel. ¿El martes por la mañana le viene bien?» «Perfecto». El martes llegué al despacho de la licenciada Martínez con una claridad de propósito que no había sentido en años. Llevaba conmigo las joyas en su estuche original, junto con toda la documentación relacionada con ellas. Certificados de autenticidad, tasaciones, la historia escrita de cada pieza que mi madre había dejado.
Quiero establecer un fideicomiso, le expliqué. Las joyas no irán directamente a ninguno de mis herederos. En cambio, quiero que se utilicen para crear un fondo de becas para mujeres mayores de 50 años que quieran retomar sus estudios o iniciar nuevas carreras. La licenciada Martínez sonrió ampliamente. Es una idea hermosa, doña Isabel. Hay condiciones específicas, continué. Las becas llevarán los nombres de mi abuela, mi madre y mío. 3 generaciones de mujeres que trabajaron hasta el agotamiento, que se sacrificaron, que nunca tuvieron la oportunidad de perseguir sus propios sueños, porque siempre estaban ocupadas haciendo posibles los sueños de otros. Ahora estas joyas ayudarán a otras mujeres a romper ese ciclo. ¿Y sus hijos? ¿Saben de esta decisión? No, y no necesitan saberlo hasta que sea final e irreversible. Sofía, mi nieta, será la administradora del fideicomiso cuando yo ya no esté. Ella es la única que ha demostrado preocuparse genuinamente por mí sin esperar nada a cambio. Pasamos las siguientes 2 horas trabajando en los detalles legales. La licenciada Martínez redactaría los documentos, establecería el fideicomiso y las joyas serían tasadas y eventualmente vendidas para crear el fondo. Pero mientras yo viviera, permanecerían conmigo. Esto les va a doler, me advirtió la licenciada. Sus hijos van a sentirse traicionados cuando se enteren. Ya me traicionaron ellos primero, respondí sin emoción. Y esto no es venganza. Es propósito. Estas joyas significaban memoria y resistencia para las mujeres de mi familia. Ahora significarán oportunidad para mujeres que lo necesitan. Salí del despacho sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. El peso de las joyas ya no era solo mío. Ahora tenían un destino, un significado que iba más allá de valor monetario o sentimental. Esa noche, Sofía vino a cenar. Le preparé el guiso de lentejas de mi abuela, con chorizo y verduras, servido con pan recién comprado. Tengo algo que contarte, le dije mientras comíamos. Algo importante. Le expliqué mi decisión sobre las joyas. Esperaba sorpresa, tal vez preocupación por cómo reaccionarían Alejandro y Lucía. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, eso es lo más hermoso que he escuchado. Honra tu historia y ayuda a otras al mismo tiempo. Quiero que tú administres el fideicomiso cuando yo ya no esté, le dije. Quiero que seas tú quien elija a las mujeres que recibirán las becas. Que escuches sus historias, que veas sus sueños. ¿Lo harías? Sería un honor, susurró. El mayor honor de mi vida. Tus tíos no lo entenderán, le advertí. Tu madre tampoco. Probablemente intenten convencerte de que soy una vieja loca y vengativa. Que lo intenten, dijo Sofía con determinación. Ya soy adulta. Puedo tomar mis propias decisiones sobre con quién mantengo relaciones y a quién creo. Y te creo a ti, abuela. He visto cómo te tratan. He escuchado las cosas que dicen. Sé de qué lado estoy. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con mi abuela y mi madre. Estaban sentadas en una mesa antigua, tomando té, y cuando me vieron llegar, me sonrieron con orgullo. Lo hiciste bien, dijo mi madre en el sueño. Encontraste la forma de honrarnos sin traicionarte a ti misma. Las joyas siempre fueron sobre resistencia, añadió mi abuela. Ahora ayudarán a otras mujeres a resistir también, a no desaparecer, a no olvidarse de sí mismas. Desperté con lágrimas en las mejillas, pero con una paz que no había experimentado en años. Los domingos, Alejandro seguía llamando. Nuestras conversaciones eran breves, pero ya no tensas. Me contaba sobre su trabajo en el almacén, sobre cómo estaba intentando reconstruir su vida desde cero. Nunca mencionaba las joyas, nunca me pedía nada. Y lentamente, muy lentamente, empezaba a verlo no como el hombre que me traicionó, sino como alguien que estaba genuinamente tratando de cambiar. No sabía si algún día podríamos tener una relación normal de madre e hijo. Tal vez ese barco había zarpado para siempre, pero tal vez podíamos construir algo diferente, algo más honesto, aunque fuera más distante. De Lucía no supe nada. Sofía me contó que su madre había dejado de hablarle cuando se enteró de que me visitaba regularmente. Me dijo que estaba eligiendo el lado equivocado, me contó Sofía. Le respondí que no hay lados,
Solo hay verdad y mentira. Y la verdad es que tú nunca hiciste nada malo. Solo te defendiste. Una tarde de junio, mientras caminábamos por el barrio de Santa Cruz, Sofía me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes? De haber puesto límites, de haber dicho que no, de todo esto. Me detuve frente a una pared cubierta de azulejos antiguos, pensando en su pregunta. A veces, admití, a veces extraño la ilusión de tener una familia unida, pero entonces recuerdo que esa familia unida solo existía porque yo me hacía pequeña para que ellos pudieran ser grandes. Y no me arrepiento de haber dejado de hacerme pequeña. ¿Crees que volverán? ¿Que algún día Alejandro o mi madre cambiarán de verdad? No lo sé, dije honestamente. Y ya no es mi responsabilidad esperar que lo hagan. Mi responsabilidad ahora es conmigo misma. Vivir el tiempo que me queda de una forma que me haga sentir orgullosa. No desaparecer. No convertirme en un fantasma en mi propia vida. Sofía me abrazó ahí mismo, en medio de la calle, rodeadas de turistas que fotografiaban los edificios históricos, sin prestar atención a dos mujeres llorando en el centro de todo. Te quiero, abuela, susurró. Y estoy tan agradecida de haberte encontrado, o de que me hayas encontrado, o lo que sea que haya pasado. Yo también te quiero, respondí, más de lo que creí posible. Y era verdad. En medio de toda la pérdida, había encontrado esta relación pura y genuina con mi nieta. Una relación sin historia envenenada, sin resentimientos acumulados, sin expectativas tóxicas. Tal vez eso era suficiente. Tal vez, después de todo, no había perdido una familia. Simplemente había encontrado una nueva, más pequeña, sí, pero más real. Y eso, después de 63 años de dar sin recibir. Después de décadas de desaparecer para que otros brillaran. Después de una vida entera poniendo a todos antes que a mí misma. Eso era más que suficiente. Era todo.